calles de afuera en los fines de semana. We call it going mudding. Nos gusta meterlos en el lodo, le decimos. He's at church every Sunday. Está en la iglesia todo el domingo. Every Wednesday he goes to youth events. Todos los miércoles está en el evento de jóvenes. But there's another side that people don't see. Pero sí hay otro lado de que nadie ve. Because all the while he is slipping away from his relationship with God. Porque todo en este tiempo él se ha estado alejando de su relación con Dios. He's made some mistakes, yes, but it's not really his mistakes that are leading him away. Él ha cometido algunos errores, pero no son sus errores que lo están alejando. It's his decisions. Sino que las decisiones. You see, this young man is in the Father's house. Porque este joven está en la casa del Padre. He hasn't left. Él no se ha ido, but he's slowly becoming lost. Sino que él lentamente se está perdiendo. Maybe you're like him. Tal vez usted es como él. And that's who I want to preach to tonight. Y es a usted que le quiero predicar en esta noche. I want to preach tonight to people I'm going to call prodigals that are present. Quiero predicarles a pródigos presentes. This is the danger that you live in. Este es el día en que usted vive. You're doing all the right things. Está haciendo todo lo correcto. But this is the truth. Pero esta es la verdad. You are physically here. Usted está físicamente aquí. But spiritually absent. Pero espiritualmente ausente. Your body is in church on Sunday. Su cuerpo está en la iglesia el domingo. But your mind and your spirit is far from God. Pero su mente y su espíritu están lejos de Dios. It's more common than we would like to realize. Es mucho más común de lo que nosotros queremos realizar. Yes, I'm talking to you, pastor's son. Y sí, le estoy hablando a usted, hijo de pastor. Yes, I'm talking to you, pastor's daughter. Sí, hija de pastor. I'm talking to you, person that has a nice suit and a pretty dress and looks the part. Hay jóvenes que vienen con un traje bien hermoso, un vestido lindo. You are not exempt from the trials of this world. Usted no va a ser excepto a las pruebas de este mundo. Amen. You have stayed in the Father's house, but you may be as bad as the prodigal son. Usted se ha quedado en la casa, pero tal vez ha actuado como el hijo pródigo. Let's look again at the story of the prodigal. Vamos a mirar esta historia. Again, I want to kind of zoom in on the older brother. Y quiero que nos enfoquemos en el hermano mayor. You know what's interesting is if I read this passage, Luke 15 and verse 12. Si yo leo este pasaje en Lucas 15 versículo 12. Verse 12 in the King James Version says it like this. En la traducción Reina Valera lo dice de esta manera. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of the goods that falleth to me. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. But look at this, and he divided unto them his living. Y después dice, y les repartió los bienes. Read it carefully, he divided it unto them. Les repartió a ellos. He divided his wealth between his two sons, a plural. Él le dio, compartió, repartió sus bienes con ambos. I never looked at it this way, but in this story, not only does the prodigal son, the younger son, get his money and leave, but the older son gets a portion of his inheritance as well. Ahora yo no lo había visto de esta manera, pero él reparte los bienes, el joven recibe su porción, pero también el mayor agarra lo que le corresponde a él. Now, the Bible doesn't say that the father gave the older son the money as well. Ahora lo que dice no que solo le dio sus bienes, but it says that he divided unto them. Sino que dice que los repartió. So, in some level, there was an understanding of what the older son would receive. Así que en algún momento había un entendimiento de la porción que el hijo mayor iba a recibir. So we know that the older son stayed in the father's house. Sabemos que el hijo mayor se queda en casa. He was wealthy. Él tenía dinero. The Bible said there was a famine in the land, but he was eating good. Ahora había una hambre en la tierra, pero él estaba comiendo bien. He had everything that he needed. Él tenía todo lo que él necesitaba. But look at his mindset when the younger son comes back. Pero mire su mentalidad cuando regresa a su hermano menor. We already read it, but look at the way he views himself. Pero mire de la manera que él se ve a sí mismo. And I want you to look at the way the older son views the father's house. Y cómo el hijo mayor ve la casa de su padre.
when the older son wouldn't go in, the father comes out to him, and the older son says, I have slaved for you. Ahora, cuando el hijo mayor no entra, el padre tiene que salir a buscarlo a él. He says, I've never refused to do a single thing for you. Y él le dice, nunca me he rechazado hacer algo para ti. But you've never thrown me a party. Pero tú nunca has hecho una fiesta para mí. So here the older son is being blessed by the father. Así, aquí está el hermano mayor siendo bendecido por su padre. He's in the father's house. Está en la casa del padre. But his heart was so twisted that he could not even celebrate his brother. Pero su corazón ya estaba tan enredado que no podía celebrar a su hermano menor. And in the face of all these blessings, all he cared about was a goat or a party with his friends. Y en todo esto, lo único que él estaba preocupado es de que él no le habían dado ni siquiera un cabrito para celebrar con sus amigos. So we look at this story and always say, oh, the prodigal son was lost. Y todos miramos esta historia y decimos, sí, el hijo pródigo está perdido. But I have a question for you. Pero yo tengo una pregunta para usted. Let me ask you this. Who was more lost? ¿Quién era el que estaba más perdido? The son who left or the son who stayed? ¿El hijo que se fue o el hijo que se quedó? Because to the son who stayed, the father's house became a house of comparison. Porque al hijo que se queda, la casa de su padre se convierte en una casa de comparación. It was not a house of blessing. Ya no era una casa de bendición. He saw it as a house of slavery. Sino que la miraba como una casa de esclavitud, de servidumbre. Do you understand what I'm saying tonight? ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo en esta noche? I'm talking to people that are blessed in this Y place. estoy hablándole a personas que son bendecidas. I'm talking to people that God has saved you from things. Que Dios no ha salvado de cosas. You've been blessed to grow up in the Father's house. Usted ha sido bendecido en crecer en la casa del Padre. You've grown up in church. Usted se creció en la iglesia. You know what it's like to be in church. Usted sabe lo que es estar en la iglesia. But you have the wrong mindset. Pero tiene la mentalidad equivocada. Your mind is full of comparison. Su mentalidad está llena de comparaciones. Your mind is looking at other people. Él está mirando a otras personas. And if you're not careful, Y si usted no tiene cuidado, you won't be able to celebrate the people that God is trying to bring into your church. usted no va a poder celebrar a las personas que Dios está tratando de traer a la casa. There are people that God is trying to bring back. Hay personas que Dios quiere traer de regreso. But we have to have the right spirit. Pero tenemos que tener el espíritu correcto. So who was more lost, I ask you? Ahora le hago la pregunta una vez más. ¿Quién estaba más perdido? The one that we call the prodigal? ¿Al que nosotros llamamos el pródigo? Or the one in the Father's house? ¿O el que está en la casa del Padre? Who was more lost, the people that are far from God? ¿Quién están más perdidos? ¿Los que están lejos de Dios? Or the people here tonight? ¿O las personas que están aquí hoy? Now, let me be very clear. I'm not accusing anyone tonight. Ahora, quiero ser claro, yo no lo estoy acusando de nada, I want to ask ourselves an honest question. sino que quiero que nos hagamos una pregunta honesta. That's the question I want you to ask yourself tonight. Y esa es la pregunta que yo quiero que usted se haga a usted mismo. Does my spirit line up with my actions? Si mi espíritu se alinea con mis acciones. I can see your actions. Yo puedo ver sus acciones. And it's wonderful that you're here tonight. Y es maravilloso de que estén aquí en esta noche. I hope you can understand the spirit in which I'm trying to Y preach tonight. espero que entienda el espíritu de lo que le quiero predicar. I'm trying to make us think. Porque quiero que pensemos I'm trying to make us have a hard look at our life. y que miremos nuestras vidas. Because it's so easy to look at this and say, oh yes, the people that are coming back, those are the people that are lost. Porque es muy fácil decir, no, las personas que están regresando, que han estado lejos, ellos están perdidos. All the while we may be slipping away ourselves. Pero a la misma vez nosotros mismos los estamos deslizando, resbalando. You see, the older son, his actions were all right. He stayed in the Father's house. Las acciones del mayor estaban correctas porque él se queda en la casa de su padre. Yes, he was in the right place. Sí, estaba en el lugar correcto, But he had the wrong spirit. pero tenía el espíritu incorrecto.
So who was more lost in this story? ¿Quién estaba más perdido en esta historia? The son that left the father's house? El hijo que se va de la casa del padre. He had wrong actions, yes. Él tenía las acciones equivocadas. But when he came back to his senses, he came back with a right spirit. Pero cuando él recapacita, regresa con un espíritu correcto. He said, I'm not worthy. Él dijo, no soy digno. I'm not even worthy to be your son. No soy digno de que me llames tu hijo. He made big mistakes. Él cometió grandes errores. But he had a right spirit. Pero él tenía un espíritu correcto. But the son that stayed, Pero el hijo que se queda, he had the right actions, but the wrong él spirit. tenía las acciones correctas, pero el espíritu equivocado. When you make the Father's house a place of comparison, you will never be able to truly celebrate prodigals. Cuando usted hace la casa del Padre una casa de comparaciones, usted nunca va a poder celebrar a los pródigos. I believe in this place there may be some present prodigals. Yo creo que en este lugar hay algunos pródigos presentes. And here's the difficulty. Y esto es la dificultad. You can fool your parents. Usted puede engañar a sus padres. You can fool your pastor maybe. Usted puede engañar a su pastor. But right actions will never cover up a wrong spirit. Pero buenas acciones nunca van a cubrir a un mal espíritu.